identificar que el IVA vaya realmente a combatir la guerra contra estas bandas o simplemente es una excusa para cubrir la ineficiencia de un Estado que lejos de tomar medidas de austeridad lo que hace es pedir más dinero. Bueno, el IVA siempre va a ser una medida que está dentro del menú de medidas económicas que los gobiernos tienen que tomar. Eso hay que entender. La crisis económica aparentemente es igual de grave que la crisis de seguridad. Nosotros como Movimiento Construye lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Nos sorprendió la posición del presidente de la República el momento que asumió el poder, en donde aparentemente no le daba la importancia necesaria a la economía y solamente se centró en el tema de seguridad. Ajá. Ahora estamos viendo que efectivamente la economía tiene la misma importancia y la misma prioridad que requiere para ser solucionada por parte del presidente de la República. Y en Ujú. ese sentido, al menos nosotros le hemos dicho que vamos a estar allí siempre cuando el Ecuador requiera apoyo y cuando el Ecuador requiera esa mano amiga. Obviamente, con nosotros no es suficiente. El gobierno tendrá que asegurar, si así quisiera, un apoyo mayoritario. Hemos dicho que el IVA no es suficiente, que hay que hacer una medida mucho más grande. Creemos que hay que revisar y transparentar las cuentas para el país, de darle a la ciudadanía digamos, la realidad completa de la economía que se encuentra, porque no ha dicho el presidente de la República toda la verdad y nos ha sorprendido todas las acciones que ha tomado, incluso con la primera ley económica urgente que envió, en donde perdona los impuestos o las deudas de los impuestos a muchos de los millonarios de este país, ¿no? Es algo que aparentemente es contradictorio, cómo es que se perdona a evasores fiscales y después se le dice a la mayoría de los ecuatorianos necesitamos más dinero, por favor paguen. Entonces no se entiende. Sí, y hay una incoherencia porque le perdonas a los más ricos, pero Ajá, le cobras a todos, a en todos. donde están incluidos los pobres. Ya. Entonces, no guarda coherencia con un programa económico serio. Aquí no caben improvisaciones. Daniel, ese es el problema del Ecuador, en el que un gobierno o cualquier funcionario público entra al cargo sin saber cómo ejercerlo. Y cuando se le viene ya la realidad, viene un golpe de efecto tremendo en donde golpea a todo el mundo. Otra cosa hubiera sido que el presidente de la República haya dicho de entrada, señores, la economía está muy mal, hay que tomar estas medidas y las medidas irlas conversando, irlas dialogando con todos los sectores para llegar a tener un consenso. Esa es un poco la dinámica que nosotros vemos. Por eso le hemos dicho al presidente, construyes una organización madura, es una organización que le interesa el beneficio ciudadano y obviamente para hacer el beneficio ciudadano queremos proteger la dolarización, que es el principal patrimonio que tiene este país para la estabilidad. Y en ese trabajo puede contar con nosotros. Sin duda, estamos conversando con Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, y hablamos sobre el IVA, evidentemente, porque es el principal proyecto económico en materia económica que manda el presidente de la República y que todavía está discutiéndose en la Asamblea. Y sin duda, la excusa usada que es combatir a estas bandas organizadas, a esta guerra interna, también da que pensar por el otro lado. ¿Por qué es que combates, entre comillas, con las Fuerzas Armadas y no combates con lo que tienes que combatir? Es ir directamente al financiamiento de estas organizaciones. ¿Qué espera el presidente para hacer eso? Ahí nos ha sorprendido también la actuación del presidente de la República. Ajá, Perdóname que te lo diga, mi querido Daniel, pero son mensajes contradictorios. Por ya. un lado, la consulta popular presenta una propuesta de ley de extinción de dominio que es efectivamente una herramienta para combatir al crimen organizado, en el buen sentido, con la lógica correcta, digamos, un objetivo claro y definido. Pero paralelamente nos presenta una ley económica urgente, que es la otra ley que ha presentado también el presidente de la República, en donde efectivamente esas reformas a la ley de extinción de dominio vienen en otro sentido. Es decir, hay mensajes que no cuadran correctamente en el escenario y con la necesidad que tiene el país. Ok. Esas improvisaciones son las que nosotros hemos señalado, que nos sorprende y no parece que se encuentran correctas. Parece que no estamos entendiendo la situación en la que se encuentra el país. El presidente ha tomado decisiones correctas en relación a la lucha contra la inseguridad. Nosotros lo hemos aplaudido, lo hemos apoyado públicamente. Pero claro, también eso pasa por darle ese seguimiento y sobre todo la realidad que requiere el país.
a nivel económico, a nivel de seguridad y sobre todo en todas las iniciativas que tenga el presidente en relación con la Asamblea Nacional. Nuestros votos están allí, siempre los vamos a apoyar lo bueno, nos opondremos a lo malo, pero siempre estaremos para darle esa mano amiga a la ciudadanía, a la gente y sobre todo buscando el beneficio de mantener la dolarización, de luchar contra la inseguridad y darle mejores días a la gente y en general a todos los ecuatorianos. Sí, otro de los temas que queríamos conversar con Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, es sin duda el tratamiento que la Asamblea está dando, de momento con cierto desdén, cierto bloque, a este acuerdo que es importantísimo para los ecuatorianos, para los trabajadores, para el sector productivo, que es el TLC con China. ¿Cuál es la postura de Construye? Tomando en cuenta que hay voces que se han levantado respecto a supuestas acciones de contaminación por parte de China que pueden llegar a Ecuador una vez que se aprueba el TLC. ¿Qué es mito? ¿Qué es verdad? ¿Cómo está la postura dentro de Construye, Jorge? Bueno, ahí yo te diría, te podría adelantar que la bancada está todavía manteniendo reuniones y conversaciones sobre el tema. No hay una visión única todavía definida. No obstante, estimo que pronto tendremos que tomar ya una decisión orgánica en donde se sopesen y se pongan sobre el escenario todos los pros y los contras del TLC. Nada es perfecto en la vida, pero creemos que al menos la discusión nos va a dar el mejor de los escenarios, el mejor de los resultados. Y creo que al menos tenemos todavía un par de días más, tal vez una semana más, para poder resolver y definir nuestra posición. Hemos dicho que el TLC, si bien es una herramienta necesaria para la economía, la macroeconomía y para la competitividad en el Ecuador, también necesita evaluarse desde la óptica integral y eso es algo que todavía no se resuelve. Por lo pronto, a nivel personal, es lo único que sí te puedo adelantar, a nivel personal, yo creo que es positiva. Yo creo que el Ecuador, ante la necesidad urgente de generar recursos económicos, de generar mejores ventas, de poner productos del Ecuador en el mundo en donde no estaban, no existían, es absolutamente lógico que deberíamos aceptarlo. Pero eso es una visión personal, todavía la organización no ha tomado una decisión orgánica, esperaríamos que en los próximos días se dé estas reuniones para poder mantener esta línea y poder darle una respuesta al país, ¿no? Particularmente, ya a manera de resumen, ¿IVA sí o IVA no por parte de Construye? Depende Ok. si el presidente Noboa transparenta las cuentas, muestra las cuentas al país, muestra el programa económico que requiere el país, muestra el interés de focalizar subsidios, de mejorar las condiciones económicas en general, también dependerá si es que el presidente de la República hace recortes propios en el Estado. Reducir el tamaño del Estado es fundamental, porque hay que decirle a la ciudadanía, no hay forma de sostener un presupuesto si es que los gastos siguen subiendo y los ingresos siguen bajando. Hay que ir de la mano, incrementar los ingresos al mismo tiempo que reducir los gastos. Y eso es algo necesario que tenemos que entender. Es decir, hay un voto condicionado a favor del IVA. Hay una lectura del país que creo Ok. que es necesaria hacer. Y esa lectura nuestra se la hemos dicho en la reunión de la semana anterior al presidente de la República, pero también el presidente de la República nos ha pedido el apoyo. Nosotros le hemos dicho, lo podríamos tener siempre y cuando tengamos claro cuál es el norte, a dónde van a ir esos recursos, cuál es el programa económico. ¿Usted está dispuesto a reducir gastos también? ¿En dónde pone el hombro el Estado? Revisemos esa remisión tributaria anterior. Veamos nuevamente quiénes son los deudores y otra vez plantearles claramente los escenarios. No es posible que sigamos así. Ese es un poco lo que nosotros hemos dicho. No a la improvisación, no a la ligereza en el manejo de las cuentas fiscales. Aquí hay un país que está detrás, una estabilidad económica que merece la atención y sobre todo una dolarización que tenemos que mantener. Y más allá de las diferencias entre los líderes de Construye y el presidente de la República, esas diferencias no van a influir en la decisión del bloque, ¿o sí? Digo, porque hay algunos partidos que si sus líderes son tratados mal, pues el partido vota en una especie de solidaridad política, la verdad es que no se entiende. Pero acá hay eso o no. A ver, nosotros no somos una organización política que considera que el tema es personal. O sea, definitivamente aquí estamos ante intereses nacionales.
los comentarios, los dimes y diretes, las diatribas, las calificaciones. Eso para nosotros no tiene ningún valor en el análisis político y en el análisis económico que requiere el país. Hemos dicho que en este caso, al menos, sí pueden haber miles de comentarios, miles de calificativos. Nuestro interés será el país. No consideramos ningún tipo de insulto, no lo estamos ni siquiera poniendo sobre la mesa. No nos interesa eso. Nos han calificado de todo, a todos la organización. Pero eso a nosotros nos tiene sin cuidado. Aquí miramos lo importante, lo que requiere el país y no tiene nada que ver con un tema personal, sin duda. Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, le damos las gracias por iniciar esta semana justamente compareciendo entre los micrófonos de diálogo de Radio 99. Sin duda una semana bastante importante en lo que es respecto al tratamiento de algunos proyectos de ley en la Asamblea. Que tenga una buena semana, Jorge. Estimado Daniel, te mando un abrazo, un saludo a todos, siempre un gusto estar aquí, pues y todos un buen día. Bueno, nos avisa si se abren más cadenas encebollados, porque parece ser que ese va a ser la tónica de Quito esta semana. Esperemos que tengan esa misma sazón que la guayaca, De porque ahí seguro está que el sí, mejor hay muchos encebollado del mundo. manavitas por allá, ojo, hay muchos manavitas. Gracias, Jorge. Ha sido Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, con quien hemos hablado, dialogado. Él nos ha expuesto su punto de vista en lo que tiene que ver con el tema del incremento del IVA del 12 al 15%.